Buena tarde. Es para mí un honor poderme presentar. Soy el alumno Sergio Ernesto Vélez Ibarra, con matrícula 23005-804 y bueno, encomendados a la UVEC en la materia Teoría Política de la Administración Pública, en nuestra cuarta etapa, la ciencia de la administración pública. Es para mí un honor poderle presentar a mi maestro, el doctor José Ignacio Torres, con una declaración solemne de que el trabajo intelectual total y parcial ha sido estudiado, desarrollado, analizado y propuesto para que se me tome en cuenta para una calificación dentro de esta primera materia. Es un gusto para mí poder desarrollar el concepto de lo que es la administración pública. Se ha dicho mucho de la administración pública, sin embargo, sí podemos hacer una conjetura y una globalización de las circunstancias, donde bueno, es un conjunto de organismos y funcionarios estatales que desarrollan la implementación de políticas, de trámites gubernamentales para poder garantizar el bien social. Es muy peculiar en todo su régimen. La administración pública lleva procesos estructurados burócratas, es decir, una división de tareas que se desempeñan a través de funcionarios específicos, sí, a través de una línea jerárquica con funciones desarrolladas y una marcación a través de, por ejemplo, de secretarías. El poder ejecutivo, el poder judicial, el legislativo representan leyes concretas a través de unas reglas y la visualización de una norma específica. En el país actualmente desarrollamos una vida democráticamente planeada para la administración en busca de una simpatía de que los programas sociales o las políticas públicas o las necesidades de la población sean encaminadas a través de una digitalización y que cada día sea más óptimo, que se suspendan filas a través de un proceso burocrático tardío y podemos sacar, por ejemplo, un acta de nacimiento. Bueno, para mí un honor poderme presentar nuevamente y dar pauta a lo que es el estudio del origen de la administración pública. La administración pública data desde un mundo de las pequeñas organizaciones egipcias, los romanos, y bueno, desde antes de Cristo, la administración en sí. Después se fue planteando, como se han hecho varios estudios, casos específicos donde las estrategias para ser especializada, concreta y tener posturas de las necesidades de la gobernanza siempre se han dado a través de un individuo con una estrategia social consolidada, preocupada por el bien común, firme, con un concepto y avance comunitario a través de una realización de un óptimo desarrollo de la política y de la administración pública. Pero no fue hasta el siglo XIX donde se dio origen, cito a Solís, a través de su libro La administración pública y las disciplinas de nuevos alcances. Esta finalidad ya no se confunde a través de áreas como el derecho, la medicina. O sea, el médico no tiene la facultad como llevar un proceso que podría ser mucho más legible a través de una forma más social, una estrategia más consolidada. Y bueno, con él, a través de la finalidad de esta nueva estructura, se da un proceso de avance para el estudio de lo que es la administración pública. Se llevan las instituciones y se normaliza para poder tener una profesionalización de lo que es el origen de un convenio o de las operaciones que se llevan a través de la nación. Es un gran autor que nos permite tener un estudio a través de su lectura para llevar a cabo la determinación de las funciones de la administración pública, detallarlas. Se dice que están reguladas y obviamente tenemos leyes y normas en cualquier parte del mundo donde las funciones gubernamentales en la actualidad ya son más libres y concisas para que ya no tengamos tantos procesos burocráticos o militarizados o con creencias de que supongo de que sea así. Para eso, el gran estudio que se va a otorgar es el estudio de las escuelas de la administración pública.
Ya se estaba mencionando el origen, se han desarrollado funciones de la administración pública desde épocas anteriores y en la actualidad, bueno, pues por ejemplo la Cámara de Diputados y Senadores han creado procesos en México donde se organiza una estructura burocrática y mando de control jerárquico necesario para dispersar voluntades, por ejemplo en los congresos, en la legitimidad otorgada, por ejemplo también para un proceso electoral, y de distintas instituciones, la Secretaría, las instituciones y el proceso en sí para gobernar un municipio, un estado o el propio país. Con esto, siempre se tiene la satisfacción de que una infraestructura va cargada a través de programas previamente supervisados y consolidados al pie de la búsqueda del bien común de la ciudadanía. Para esto, el compromiso del gobierno es formular una estrategia rápida, ejecutoria y que dé calidad en el proceso de una situación crítica que tal vez el ciudadano puede presentar. Es sin duda el marco de las escuelas de la administración pública los que nos dan la pauta para poder hacer este comparativo social y poder desarrollar las ventajas y las desventajas que se vivían en ese momento. Por ejemplo, la escuela francesa llevaba una regulación donde se propone llevar a cabo un análisis de estudio con la acción social, gubernamental plasmada en la tradición. Es decir, llevaba una búsqueda de la administración pública moderna con principios donde se establecen algunas circunstancias, como la nación con la asociación de la comunidad. Es decir, la comunidad se vincula a participar y hacerse el trámite como mucho más ágil. La conservación de la comunidad en la administración, el gobierno en la comunidad y las acciones en su carácter para la ejecución de las leyes e intereses en general. Es decir, somos partícipes todos de una estructura para poder solventar lo que nos atañe o no, o nos puede perjudicar, o nos puede tener un proceso interno donde poder avanzar. Sin duda, este mecanismo pues no tiene una especialización y ese es su contra. No lleva en sí una preocupación científica ni un carácter normativo educativo para poder solventarse. De ahí podemos pasar a la escuela alemana. Hablar de alemanes en un proceso de administración pública, pues es una identidad a la patria, a las normas, a la estructura militarizada, a definir los cargos y los puestos donde es una estructura firme, concisa y se tiene ese cargo y ese mérito para poder avanzar. Sin embargo, una de sus deficiencias es ese mismo obstrucción donde la exigencia de un trámite, donde el encaminamiento de una estructura pues no permite tener un histórico económico, social libre, de estructura, de una soberanía mayormente con ventajas sociales. Y bueno, llevamos a una crítica dentro de las 3 etapas como la ciencia de la policía, la estructura, lo que es la voluntad plasmada de algunos cuantos, el surgimiento de la ciencia administrativa, pero con la declinación ante el estudio original de lo que es la administración. Y dentro de todos estos escritos, pues buscamos una capacidad burocrática estricta, formada, donde no tenemos una visión humana, permanente y con el conocimiento. Esa es la gran diferencia entre una y la otra, sus ventajas y desventajas. Para la escuela británica, sin duda, la participación política y sus autonomías dentro de una administración es mucho más sencilla. Es un pensamiento administrativo con un contraste francés, donde el ciudadano ve un proceso ligeramente con una forma profesional de ver las cosas. Es decir, se hacen vínculos de la ciencia política y el estudio se capta en algunas personas. Se regresa a la forma teórica y se hace un fundamento donde pues la estructura tiene las bases de lo que es la nación. Tenemos la formación triple de una conformidad que se topa para un proceso académico, competitivo
y ciudadano. Pero nos faltan reglas y nos faltan estructuras. Esa es una de las deficiencias de la escuela británica. Y no es hasta la escuela norteamericana donde se produce, a través del siglo XIX, tener preparados una fusión de todas estas escuelas para un proceso donde se desarrolle una globalización de las facultades y no solamente se deje la escuela británica como un proceso facultativo, ni la escuela alemana con un proceso militarizado, ni la escuela francesa a través de la voluntad de varios. Es sin duda una de las características principales de la escuela norteamericana averiguar cuál es exactamente el proceso y el estudio de esta misma línea, generando un movimiento estratégico de estudio de profesionalizar a las personas, de dar una capacitación a través de una universidad o un curso o un proceso para poder tener toda la suma y ventajas de las ya descritas y así construir una mejor estrategia sólida para una política pública. En la escuela norteamericana se hacen grupos sociales no interponiendo las regiones ni las características, se atiende todo por igual, con un avance y una formación. Dicho esto, en las últimas décadas formulamos un estudio desde la gobernanza para poder tener un proceso no empírico, no militar y no social, donde se engloben causas y una especialización de función, una correcta, y sí más bien buscar una correcta especialidad académica universitaria, con el objetivo de ir impulsando los lineamientos y la experiencia de este mismo estudio, de esta misma historia. Una de las conclusiones es que más allá de las aportaciones que se tienen de una escuela moderna o de un alcance, es que nos van haciendo brechas históricas y tenemos generaciones que nos demandan una consulta orgánica, partícipe de una entrega de información, de resultados. Es por eso que el estudio debe ser comparativo pero continuo, partícipe de estudiar el origen y el surgimiento ante la estructuración de los organismos gubernamentales en distintos planos. Tener firmemente el concepto y desarrollo de la teoría de la conducta, la cual se vincula con un estudio del comportamiento del individuo, de las organizaciones administrativas, y con eso tener un propio necesidad de crecimiento orgánico dentro de la función operativa y la administración pública. Sin duda, el aprendizaje y la reflexión es contemplar en nuestra gestión pública el camino de unir fortalezas, de en cada escuela administrativa poder consolidar en la actualidad lo que es funcional y comenzar con una pauta de integración preocupada por una justicia social. Es para mí poder tener un honor y culminar esto con una pregunta. ¿Qué estamos haciendo desde nuestro entorno familiar? ¿Cómo poder desarrollar una nueva escuela que nos haga partícipe de una nueva brecha generacional? Y bueno, agradecerles e invitarles que el día a día corrijamos y hagamos corregir a las instituciones las deficiencias que se tienen. Somos humanos, tenemos características particulares y estamos en la lucha para concentrar las ventajas que hemos vivido y las nuevas oportunidades que nos demandan nuestras nuevas generaciones. Por mi parte es todo, muchas gracias. Que pasen una excelente tarde.